Nuestra corresponsal desde Washington, Francesca Emanuele, nos actualiza el panorama. Francesca, ¿cómo estás? Una orden ejecutiva que pone nuevamente en reactivación la construcción de estos dos oleoductos. Estamos hablando que forman parte de esas protestas generalizadas por la población. Cuéntanos sobre las reacciones que se generan en Estados Unidos tras esta determinación ejecutiva de Trump. Sí, muy buenos días, Paola. Pues el día de ayer, cuando la población civil, cuando las personas que luchan por la justicia social en contra del cambio climático se enteraron de que estos dos proyectos se iban a reactivar, se organizaron y convocaron a diversas manifestaciones que se realizaron en diferentes partes de este país. Aquí en Washington se convocó a las 5 de la tarde, hora local, que congregó a unas 200 personas. Luego estas mismas personas se están organizando para viajar y acampar, como lo hicieron en diciembre pasado, en la zona de la tierra Sioux, como tú bien mencionabas, de la tierra de los nativos estadounidenses Sioux, que está precisamente en una parte de donde se está construyendo el oleoducto Dakota Access. Tú hablabas de estos dos proyectos. Uno es el XL Pipeline, el oleoducto que transportaría petróleo desde Alberta hasta el Golfo de México. Este oleoducto XL se vetó por el presidente Barack Obama en noviembre de 2015 y, como dices tú, el presidente Donald Trump el día de ayer con una orden ejecutiva lo está reactivando. El presidente Barack Obama lo vetó porque dijo que iba a producir muchísimos gases invernaderos y iban esto a afectar la lucha que tenía en ese momento en contra del cambio climático. Por otro lado, el oleoducto de Dakota Access Pipeline, este proyecto que en realidad está construido al 92%, lo que se hizo en diciembre pasado fue suspenderlo debido a las enormes movilizaciones de la población civil y de la población originaria de aquí de los Estados Unidos. Fueron como 10,000 personas las que fueron a acampar a esta zona y finalmente lo que se decidió fue suspenderlo, pero no para parar totalmente su construcción, sino simplemente para cambiar la ruta de construcción, para ver si es que se podía encontrar una forma de que esta no pase por las tierras sagradas de indígenas y para que esta no pase tampoco por una zona en donde está el río Missouri, pues los ambientalistas y los indígenas decían que el oleoducto podía contaminar sus aguas. Hay que recordar, Paola, que nosotros sabemos, tenemos conocimiento, está la información dentro de todos los medios de comunicación, que Energy Transfer, la compañía principal de construcción del oleoducto Dakota Access, donó $100,000. La directora de esta compañía donó $100,000 a la campaña electoral de Donald Trump. Pues entonces estaría retribuyendo, dando una respuesta a esta donación con esta aprobación de las órdenes ejecutivas para continuar con la construcción de estos dos oleoductos. Sí. Perdón que te interrumpa, el dato que nos proporcionas es altamente interesante y oportuno también analizar la situación de lo que está pasando ahora tras haberse frenado con el gobierno de Barack Obama y reactivado ahora por el gobierno de Donald Trump, prácticamente para pagar o devolver ese gesto en medio de la campaña. Pero hablando de esas movilizaciones, manifestaciones que han sido constantes del pueblo Sioux, que impide no la construcción de este oleoducto, hay que recalcar aquello lo que tú dices, sino el cambio de ruta del mismo. ¿Qué va a pasar en esta jornada? ¿Qué se prevé para este miércoles en cuanto a esas manifestaciones? Bueno, aquí en Washington, D.C. no se ha convocado otra manifestación porque este es un hecho, es una orden ejecutiva que a las personas las ha tomado relativamente por sorpresa. Entonces se están organizando
para ver en los próximos días cuál va a ser la acción, no solamente de las personas, de los activistas, sino estamos hablando de organizaciones muy importantes que tienen financiación, que luchan en contra del cambio climático. Se espera que para el fin de semana estas manifestaciones van a reactivarse y que va a haber contingentes de aquí de Washington y otros estados de aquí de este país que viajarán de nuevo a Dakota Access Pipeline, a esta zona, para luchar, para continuar pidiendo que se elimine este oleoducto, porque puede contaminar las aguas del río Missouri y también porque está localizado en unas zonas sagradas para los indígenas Sioux. Muchísimas gracias, Francesca Emanuel. Estaremos pendientes de esas reacciones y futuras movilizaciones que puedan generarse también en otras ciudades de Estados Unidos en apoyo a estos indígenas Sioux y a estas tierras sagradas, donde se evita también no exista contaminación por la reactivación de la construcción de estos dos oleoductos. Sencillamente eso, y además lo que he dicho con el transporte es para beneficiar a la industria de combustibles fósiles y perjudicarnos a nosotros. Lamentablemente este tema siempre tiene un contenido político, ¿no? Porque ya durante la presidencia de George Bush se veía también esa oposición. Demócratas se oponían a la construcción o a la explotación de petróleo en Alaska o en zonas del norte del país, mientras que los republicanos querían en realidad hacerlo porque decían lo necesitamos, la economía lo necesita, y también se observa cómo republicanos en general no tienen una conciencia medioambiental tan intensa como los demócratas, aunque en la conferencia de prensa de Sean Spicer hoy dijo que el presidente habló de su preocupación por el medio ambiente a la vez que firmaba estas dos órdenes ejecutivas o decretos presidenciales. Adriana, ¿le crees o no a Obama, al presidente Trump, en este caso cuando dice que le preocupa el medio ambiente? No, mira, realmente no tiene ningún sentido que a él le preocupe el medio ambiente si todas sus acciones son para beneficiar a los contaminadores. Cuando habló del medio ambiente fue en el tema de los automóviles. Lo que quiere hacer el presidente Trump es eliminar las medidas de eficiencia que se implementaron bajo el previo gobierno, y esas están diseñadas para protegernos de la contaminación y además ahorrarnos dinero a nosotros. Si las quitamos, es retroceder ese progreso y requerir que todos los autos consuman más gasolina, que nos cueste más a nosotros. ¿Y quiénes se enriquecen? Ahí están los intereses petroleros. En este caso de las tuberías lo mismo, porque los que se van a perjudicar son, por ejemplo, las tribus y muchas comunidades, porque los riesgos que tienen estos proyectos son sumamente graves. Y nosotros les tenemos el derecho de que nos escuchen nuestras preocupaciones y que las consideren ante los intereses de los contaminadores. La última pregunta tiene que ver con las diferencias entre Keystone y Dakota. Keystone es una tubería expuesta y Dakota es subterránea. Y recuerdo, y corrígeme si estoy equivocada, Adriana, que debido a las protestas de los grupos indígenas más las asociaciones que los apoyaron, tuvieron que redireccionar la construcción de Dakota para evitar pasar por sectores que eran propiedad de las tribus. ¿Cierto o no? No, realmente es lo opuesto. Lo que hicieron es con Dakota, inicialmente iba a pasar por una ciudad en esa área, y la ciudad, que no era indígena sino predominantemente blanca, se opuso y movieron la tubería. Cuando llegaron a la tribu Sioux, ahí fue cuando dijeron no la vamos a mover, a pesar de que la acabamos de mover. Y esto fue un problema muy grave porque obviamente ahí iban a contaminar el agua, y además de eso estar cruzando en tierras de la tribu que eran realmente sagradas. Religiosas y sagradas, exacto, gracias. Claro. Entonces, es sencillamente una discriminación, ¿no? Porque si ya reconocían que los riesgos existían para la comunidad que no era indígena y la movieron, entonces ¿por qué no hacer lo mismo con la comunidad indígena? Lo que decidió la administración de Obama es que iban a volver a revisar todo debido a las protestas. En este caso, lo que quiere hacer el presidente Trump es decir,
suficiente con revisar. Vamos a sencillamente aprobar esto lo más rápido posible y cerrarle las puertas al público para que los únicos intereses que escuchemos sean los de las multinacionales que quieren venir a contaminar aquí en Estados Unidos. El presidente Trump dijo renegociar las condiciones, según las palabras de Sean Spicer, su vocero de la presidencia, y seguramente las protestas continuarán y las cubriremos aquí en CNN en español. Gracias, Adriana Quintero, abogada y directora de Voces Verdes.